La fístula perianal se define como un tracto o conexión epitelizada inflamatoria que conecta un absceso en el ano o el recto con la piel perirectal o el perineo, ya que esta es la manifestación crónica de un proceso perirectal agudo que forma un absceso anal, el cual se rompe o se drena produciendo dicha patología. En cuanto a su etiología, la fístula perianal, como se mencionó anteriormente, está asociada a abscesos anorrectales, donde la etiología más común de una fístula anorrectal es una glándula de Crift anal infectada. En la enfermedad de Crohn puede ser la manifestación inicial de dicha enfermedad o ocurrir después del diagnóstico de la enfermedad luminal proximal, siendo las manifestaciones más comunes las fístulas anoperineales con una incidencia del 15% después de 10 años de la enfermedad o un 30% 20 años después. Las fístulas anovaginales tienen una incidencia menor al 5% después de 10 años de la enfermedad. Así podemos observar que la incidencia de la fístula perianal aumenta a medida que la enfermedad de Crohn luminal se extiende distalmente y es más alta en el contexto de la proctitis de Crohn. La fístula perianal en la lesión obstétrica es el resultado más frecuente de un traumatismo obstétrico, pudiendo presentarse como fístulas rectovaginales o fístulas anovaginales, desarrollándose especialmente en países subdesarrollados, donde el trabajo de parto obstruido prolongado puede provocar necrosis por presión del tabique rectovaginal. La proctitis por radiación también puede llegar a desarrollar sangrados, dolor rectal y hasta fístulas perianales. Cuerpos extraños en la mucosa anal pueden complicarse produciendo una laceración de la mucosa no rectal, conllevando a la producción de fístulas perianales. En cuanto a la malignidad, la fístula perianal puede ser parte de esta, ya que puede ocurrir una transformación maligna a partir de una fístula anal en la enfermedad de Crohn, y con menos frecuencia el carcinoma anal de células escamosas puede fistulizarse en la vagina. Enfermedades infecciosas como el linfogranuloma venéreo causado por la Chlamydia trachomatis pueden causar una infección crónica en el sistema linfático, llevando a la producción de masas inflamatorias perirectales, las cuales pueden fistulizarse y producir una fístula perianal. La tuberculosis anorrectal y la actinomicosis perianal primaria pueden causar una simple fístula en el ano o una masa perirectal inflamada en individuos inmunocomprometidos. Bien, para continuar vamos a hacer una descripción de la anatomía de la región anal. Es imprescindible un conocimiento profundo de la anatomía de la región del canal anal, la fosa isquiorrectal, los tejidos perirectales y los músculos esfinterianos, antes de proceder con cualquier procedimiento quirúrgico para tratar una fístula anorrectal. Para continuar tenemos el canal anal. El canal anal comienza en la unión anorrectal y termina en el borde anal. El borde anal se delimita y es el sitio donde el revestimiento del epitelio escamoso del canal anal inferior se vuelve continuo con la piel del perineo. Se puede decir es una región de cambio de epitelio, ¿no? Anteriormente, como tenemos en el ítem número 1, el tercio medio del canal anal está unido por tejido conectivo denso al cuerpo perineal, que lo separa de la uretra membranosa y el bulbo del pene en los hombres y de la vagina inferior en las mujeres. Lateral y posterior, como vemos en el ítem número 2, el canal anal está rodeado por tejido adiposo suelto dentro de la fosa isquiorrectal. Posteriormente, como vemos en el ítem número 3, el canal anal está unido al coxis por el ligamento anocoxigio, una estructura fibroelástica de la línea media que puede poseer algunos elementos del músculo
esquelético y que se extiende entre la parte posterior de la porción media del esfínter externo y el coxis. Justo encima de esto está el rafe del músculo elevador del ano. Para continuar tenemos la fosa isquiorrectal. La fosa isquiorrectal tiene forma triangular y está delimitada por la piel hacia abajo, el músculo obturador interno lateralmente y la superficie inferior del elevador del ano como su borde anterior y medial. Posteriormente el espacio isquiorrectal es continuo al ligamento sacrotuberoso y al músculo glúteo mayor con el espacio potencial en la nalga profunda del músculo. Superiormente la fosa isquiorrectal está sellada por el origen del elevador del ano, desde la superficie interna del obturador interno y la continuidad de la fascia anterior del diafragma pélvico con la fascia. Bien, para continuar tenemos dos estructuras fundamentales, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Primero, el esfínter anal interno. El esfínter anal interno es un anillo bien definido de fibras musculares lisas orientadas oblicuamente que es continuo con el músculo circular del recto. Como vemos en la imagen, el músculo circular estriado culmina en la formación del esfínter anal interno. La porción inferior del esfínter está atravesada por fibras del tendón longitudinal conjunto que pasan a la submucosa del canal inferior. Para concluir tenemos el esfínter anal externo. El esfínter anal externo es un complejo ovalado en forma de tubo compuesto principalmente por fibras musculares esqueléticas. A diferencia del esfínter anal interno que tiene fibras musculares lisas. El músculo consta de partes profundas, superficiales y subcutáneas, pero debe considerarse como una entidad únicamente funcional y anatómica. Es decir, que todas sus partes funcionan como una sola estructura. Las fibras superiores del esfínter anal externo se mezclan con las fibras más bajas del músculo pubo-rectal, como vemos en la imagen. Las fibras del tercio superior se unen anteriormente a los músculos perianales transversales superficiales y posteriormente las fibras se unen al rafe anocoxígeo. La mayoría de las fibras del tercio medio del esfínter anal externo rodean la parte inferior del esfínter interno. Este es el esfínter interno y vemos cómo sus fibras rodean a esta otra estructura. El tercio medio está unido anteriormente al cuerpo perineal y posteriormente al coxis por el ligamento anocoxígeo. Las fibras del tercio inferior del músculo se encuentran por debajo del nivel del esfínter anal interno y están separadas del epitelio anal más abajo por la capa submucosa. Los músculos perineo, transverso y bulbo esponjoso se fusionan con el esfínter externo en la parte inferior del perineo. El cuerpo perineal une al músculo del esfínter anal externo a las estructuras circundantes y es una imbricación de fibras musculares en las mujeres en comparación con una inserción tendinosa central en los hombres. También en las mujeres la porción anterior y lateral del esfínter anal externo es significativamente más corta y está orientada en un plano horizontal. En los hombres el esfínter externo es más anular y está separado del punto central del perineo, por lo que existe un plano quirúrgico de decisión entre el esfínter externo. Continuando, vamos a hablar sobre la etiopatogenia. Es importante tener en cuenta el antecedente de absceso perianal previo en estos pacientes. Asimismo, considerar las causas, que se van a clasificar en específicas e inespecíficas. Dentro de las causas específicas se consideran los cuerpos extraños, los traumatismos, los procesos infecciosos específicos, los tumores,
secuelas de tratamientos radioterápicos, la fisura anal, entre otros. Dentro de las causas inespecíficas se considera la teoría criptoglandular. Estas fisuras criptoglandulares se van a dar en una proporción de 95%. Se originan en una glándula de cripta anal infectada. Por lo general, como conocemos, existen de 8 a 10 glándulas de cripta anal que van a estar dispuestas circunferencialmente dentro del canal anal a nivel de la línea dentada. Estas glándulas van a penetrar al esfínter interno y terminan en el plano interesfintérico. Asimismo, tenemos que recordar que una fisura anorrectal es la conexión entre dos estructuras epiteliales y conecta el absceso anal de las glándulas de la cripta anal infectada con la piel perirectal y ocasionalmente también con clasificación de las fístulas anorrectales. Estas se van a clasificar en extraesfintéricas, supraesfintéricas, transesfintéricas, interesfintéricas. Las fístulas extraesfintéricas, en este caso el trayecto pasa del recto a la piel del periné, completamente por fuera del complejo esfinteriano. La fístula supraesfinteriana es parecida a la transesfinteriana, pero el trayecto da la vuelta sobre el esfínter externo y perfora el elevador del ano. La fístula transesfinteriana, esta fístula comunica el plano interesfinteriano con la fosa rectal al perforar el esfínter externo. La fístula interesfinteriana, cabe resaltar que es la más común. En este caso, el trayecto de la fístula queda afinado al plano interesfinteriano. Esta es una imagen donde les mostramos los 4 tipos anatómicos principales de las fístulas. La masa esfinteriana externa se considera como la piedra angular a la que se refieren los prefijos trans, supra y extra para el mejor entendimiento. Se ha sombreado el músculo puborectal, como apreciamos en la imagen, para su reconocimiento inmediato. Es así que se clasifican como tipo 1 la fístula interesfinteriana, tipo 2 la fístula transesfinteriana, tipo 3 la fístula supraesfinteriana y tipo 4 la fístula extraesfinteriana. La clasificación AGA considera las fístulas simples y las fístulas complejas. Dentro de las fístulas simples tendremos la interesfinteriana, las fístulas transesfinterianas bajas, y dentro de las fístulas complejas, las fístulas transesfinterianas altas y las fístulas supraesfinterianas, como también las fístulas extraesfinterianas. Hablando sobre las fístulas simples, las mayorías de las fístulas son de este grupo. Van a tener una afectación mínima del músculo del esfínter externo y se clasifican, como mencioné, como fístulas transesfintéricas bajas, que corresponderían al tipo 2 de Park e involucran el menos del 30% del complejo del esfínter anal. Asimismo, las fístulas interesfintéricas, que serían en la clasificación de Park las de tipo 1, es importante mencionar que el enfoque tradicional para el tratamiento es la fistulotomía primaria. Hablando ahora sobre las fístulas complejas, una fístula compleja se refiere a las fístulas que tienen un alto riesgo de fracaso del tratamiento y no pueden tratarse de manera segura mediante una fistulotomía de rutina. Asimismo, si hay incontinencia sobreañadida o es multirecidivada, la consideramos una fístula compleja, independientemente de su clasificación, y lo mismo sucederá si la fístula no engloba a más del 30% del complejo esfinteriano, pero se trata de una mujer y el trayecto se ubica en la parte anterior. Una fístula anal se define como compleja
cuando se considera las siguientes situaciones. Cualquier fístula que involucre más del 30% del esfínter externo, fístulas supraesfinterianas, fístulas extraesfintéricas o altas, proximales a la línea dentada o pectinada, mujeres con fístulas anteriores, fístulas con múltiples vías, fístulas recurrentes, fístulas relacionadas con la enfermedad inflamatoria intestinal, fístulas relacionadas con enfermedades infecciosas como tuberculosis y VIH, fístulas secundarias a tratamientos de radiación local, pacientes con antecedentes de incontinencia anal y también fístulas rectovaginales. Respecto al tratamiento, la fistulotomía primaria por sí sola es un tratamiento inadecuado de las fístulas complejas debido al alto riesgo de incontinencia posoperatoria, por lo que son necesarios enfoques de prevención del esfínter principalmente. Los procedimientos para preservar el esfínter incluyen colgajos de avance endoanal, pegamento de fibrina, tapones para fístulas, el procedimiento de Henle modificado, ligadura del trayecto de la fístula interesfintérica o el LIPT. La elección de los procedimientos básicamente depende de la anatomía de la fístula y de la preferencia del cirujano. En la fístula transesfinteriana alta, en nuestra práctica clínica preferimos tratar las fístulas transesfinterianas altas, que como sabemos en la clasificación de Parg son las del tipo 2 e involucran más del 30% del complejo del esfínter anal, con un colgajo de avance endoanal o LIP. Realizamos el LIP cuando la abertura primaria o interna ha migrado distal a la línea dentada o si el paciente tiene incontinencia preexistente. Cuando la abertura primaria está en la línea dentada, se puede realizar un colgajo de avance endoanal o LIP. En la fístula supraesfinteriana, estas fístulas, que considerarían en la clasificación de Parg el tipo 3, deben ser tratados por colgajos de avance endoanales. Cabe resaltar que el LIP no es una opción porque no hay un trayecto de fístula interesfintérico. La fístula extraesfintérica, esta que a la clasificación de Parg es el tipo 4, típicamente no son de origen criptoglandular, pero son en cambio causados por el cáncer o la enfermedad de Crohn. Estas fístulas son raras pero difíciles de tratar. Las opciones quirúrgicas incluyen la proctectomía o derivación fecal. Asimismo, tenemos que mencionar a la fístula en herradura. Esta fístula puede ser administrada inicialmente por el drenaje de los sitios laterales con sedales o un sedal de línea media de la abertura primaria posterior al espacio posanal profundo. Los cetonos laterales se pueden eliminar después de 12 semanas y la apertura primaria se puede manejar mediante un colgajo endoanal o un cetón ajustado, es decir, un procedimiento de Henle modificado. Las fístulas recurrentes, estas fístulas que implican el esfínter complejo normalmente justifican una imagen pélvica por resonancia magnética, específicamente para aclarar la anatomía, y un sedal para el drenaje. Posterior a esto se pueden gestionar de acuerdo a su clasificación, como lo describimos anteriormente.